Imperio Otomano es uno de los imperios más grandes y de más larga duración de la historia, que abarca 623 años desde 1299 hasta 1922 y 3 continentes, incluidos los Balcanes en el sudeste de Europa, Arabia y Asia Central y la costa del norte de África. Como muchos grandes imperios que lo precedieron, el Imperio Otomano se basó en la esclavitud, pero a diferencia de otros imperios, los esclavos en el Imperio Otomano en su mayoría eran blancos. De hecho, se estimó que el 20% de la población durante el siglo XVI eran esclavos. Los otomanos vincularon estrechamente su economía a la posesión de esclavos. Como era un país grande, el vasto trabajo que necesitaban requería más trabajadores. Por esta razón, necesitaban esclavos que los ayudaran en diferentes tareas. La ley permitía que el sultán se llevara una quinta parte del botín que sus soldados recogieran en la batalla. Si bien el botín generalmente significaba cosas materiales, el sultán consideraba a los cautivos humanos parte de este. Los hombres podrían ser esclavos militares o domésticos y las mujeres casi siempre domésticas. Dentro de la segregación de género, también había una jerarquía racial en el trabajo. Las mujeres africanas eran cocineras y se les asignaba trabajos de baja categoría, mientras que las esclavas blancas realizaban tareas más especializadas, como preparar y servir café, atender las bandejas de la cena o actuar como niñeras. Según la ley islámica, el esclavo debía recibir alojamiento, ropa, alimentos y atención médica, mientras que liberar a un esclavo se consideraba un acto de piedad. También la esclavitud era temporal. Las mujeres blancas estaban obligadas a servir como esclavas durante 9 años, pero las mujeres negras de África solo 7, ya que se pensaba que eran menos adecuadas para un clima más frío. Cuando una mujer era liberada de la esclavitud, recibía un certificado de emancipación legalmente válido. Podría pedir quedarse con la familia de su antiguo amo de por vida y sería cuidada, o podría solicitar casarse. Si optaba por casarse, les entregaban un ajuar, joyas, muebles para el hogar y a menudo una casa propia. Muchas esclavas, en particular las formadas en los harenes de la lid, se casaron con hombres de alta posición. Muchas jóvenes de familias pobres se ofrecieron como voluntarias para convertirse en esclavas, o sus familias las vendieron como esclavos creyendo que tendrían un futuro mejor. Otras podrían ser capturadas durante incursiones tribales y vendidas a traficantes de esclavos para obtener ganancias, ya sea voluntaria o forzada. Tanto los niños como los padres veían la esclavitud como una fase transitoria que conducía al progreso social. Los esclavos podían incluso llevar a su dueño a juicio. Hay historias de esclavos que son liberados y se les dan los medios para comenzar una nueva vida, aunque él o ella prefería quedarse con su antiguo amo que enfrentar las dificultades de vivir solo en una ciudad extranjera. En lo que respecta a los africanos, regresar a África Central no era una solución. Él o ella habrían sido vendidos cuando eran muy jóvenes, entre 10 y 12 años de edad, y era poco probable que alguna vez regresaran a sus hogares originales. Si el propietario tomaba una esclava negra como su concubina, podría liberarla y convertirla en su esposa. Si ella le daba un hijo incluso siendo esclava, el niño era considerado libre. Los hijos del padre y madre esclavos eran considerados esclavos, aunque el dueño hubiera dado permiso para el matrimonio. Si algún dueño trataba cruelmente a un esclavo y llegaba a conocimiento de las autoridades, esa persona podía ser castigada. Por ejemplo, si retuvo la comida, el tribunal podría vender la propiedad del amo para proporcionar la alimentación necesaria, o podría ser enviado al exilio en casos que no fueran muy graves. Bastaba con estar exiliado de Estambul, ya que Estambul era el centro de la civilización otomana. Los eunucos habían estado presentes en las primeras casas y cortes islámicas. Había mucha demanda de eunucos y los jinetes árabes que atacaban África garantizaban un suministro constante. La mayoría murió durante el proceso de castración, lo que hizo subir el precio de los que sobrevivían. Si bien los eunucos negros habían servido junto a los eunucos blancos en el palacio, en 1592, por razones que no están claras, se había establecido tanto una separación de roles como el predominio de los eunucos negros sobre los blancos. Los eunucos blancos estaban restringidos a la supervisión de los pajes masculinos, mientras que los negros asumieron la supervisión mucho más prestigiosa
de los apartamentos privados del sultán y las mujeres de palacio. El jefe eunuco negro eclipsó rápidamente al jefe eunuco blanco, que hasta entonces había sido el jefe del personal de palacio y ascendió hasta convertirse en ejercer como oficial principal de todo el palacio. En su apogeo, pudo haber hasta 800 eunucos organizados en una estructura jerárquica y bien definida. El sistema era brutal, pero existía una especie de meritocracia. Los eunucos que sirvieron favorablemente al sultán, además de aquellos que aprendieron turco y se convirtieron al islam, podrían progresar en el sistema. Unos pocos conseguirían nombramientos para puestos administrativos dentro del imperio. Algunos servirían en el Cairo y Medina. La mayoría de los eunucos negros en general eran de Abesi. Los esclavos procedían tradicionalmente de los grupos que habitaban el interior del sur de Etiopía. Los esclavos negros eran generalmente comprados cuando eran niños en Nubia, luego eran castrados e incorporados al servicio. Dado que la religión islámica estaba en contra de la castración, los esclavos preferidos eran niños castrados de cristianos coptos, judíos de Sudán y de origen egipcio. También se aceptaba en este trabajo a las personas que castraban por sus delitos. Los eunucos generalmente recibían nombres de flores y después de un periodo de entrenamiento en la escuela de palacio, ingresaban al servicio del harem. Los eunucos comenzaron en el puesto de recluta ordinario y gradualmente avanzaron a través de las filas desde sustituto de guardia hasta puestos mayores en la guardia del harem. Una vez completado su entrenamiento y después de un periodo de servicio, algunos fueron separados de las tareas de guardia y transferidos al cuidado de los habitantes del harem. Otro atractivo era el trato benigno que recibían los esclavos en los harenes otomanos. Las jóvenes esclavas se criaban como parte de la familia, a menudo compradas a los 6 o 7 años. A la niña se le daría un nuevo nombre y se le asignaría una esclava experimentada. La joven esclava comía la misma comida que la familia y su ropa era de calidad similar. Era entrenada en la elaborada etiqueta otomana y practicaba sirviendo a esclavas mayores antes de servir directamente a la familia. Se le enseñaría a hablar y leer turco y también se le enseñaban las creencias y prácticas básicas del Islam. Aprendió a coser y bordar y si tenía talento musical, se le enseñó a tocar un instrumento, a cantar o a bailar. Aprendieron a leer persa y árabe y en siglos posteriores inglés y francés. Algunas se formaron como niñeras de los niños de la familia. Una vez que habían completado su periodo de servidumbre, se casaban con hombres otomanos o podían ser liberadas antes de que completara su periodo, ya que la emancipación de los esclavos se consideraba un acto de gran valor moral en el Islam. Debido a su belleza, encanto y cultura, estas chicas eran muy buscadas como novias y muy a menudo se casaban con miembros de la familia en la que habían crecido y se convertían en una mujer otomana libre de la clase dominante. Si la niña optaba por no casarse, se le cuidaba por el resto de su vida. La esclavitud estaba estrictamente regulada por la ley islámica. Los derechos de una esclava y las responsabilidades del amo o ama hacia ella estaban claramente definidos. Una vez comprada, ninguna esclava podía salir a la calle. El propietario tenía que venderla, liberarla, dársela a otra persona o mantenerla él mismo. Si tenía un hijo del amo, obtenía el estatus legal de madre de un niño y no podía ser vendida ni regalada y quedaba libre cuando su amo moría, si no lo hacía antes. El hijo era reconocido como legítimo y libre y podía heredar lo mismo que un hijo de un matrimonio legal. Si los esclavos no estaban contentos, podían pedir que los revendieran y tenían el respaldo legal de la ley. Si los dueños se negaban, podían huir, pero no podían obtener la libertad de esta manera antes de que completara su periodo de servidumbre. Si se escapaban, tenían que acudir a un traficante de esclavos que los vendería a un nuevo propietario e informaría al antiguo amo. A finales del siglo XIV, el concubinato jugó un papel importante en la reproducción real. Era preferible tener consortes femeninas cuya lealtad fuera exclusiva del sultán en lugar de tener esposas de un grupo de nobleza hereditaria que podría desafiar el poder del sultán. Una consorte real generalmente tenía un solo hijo porque como mentora al príncipe y madre necesitaba dedicarse por completo a su entrenamiento y protección. No hubiera sido legalmente posible obligar a una esposa musulmana libre a limitarse a un solo hijo. Con la alta tasa de mortalidad infantil por enfermedad,
era más lógico no depender de la capacidad de una mujer para tener hijos para la continuación de la dinastía. Cuando el hijo de Ornán, Murad I, llegó al poder, el imperio no estaba recogiendo el botín. Entonces Murad buscó otra forma de reforzar sus tropas, ideó un plan brillante y diabólico para criar y entrenar a niños para convertirlos en esclavos. Desde una edad temprana les inculcaría una lealtad eterna al sultán, pero Murad no quería reclutar a niños musulmanes comunes y corrientes para su ejército de esclavos. Creía que los niños musulmanes permanecerían leales a sus propias familias y buscarían favores para ellas más tarde. En cambio, Murad buscó secuestrar a niños cristianos de territorios previamente conquistados para ser entrenados para el cuerpo de genízaros. Después de la conversión al Islam y un estricto entrenamiento militar, estos niños se convertirían en soldados esclavos leales. El sultán razonó que estos niños convertidos llegarían a despreciar a sus familias cristianas y permanecerían fieles al sultán. Este sistema fue conocido como Defçirme, duró más de 3 siglos y resultó increíblemente exitoso para el Imperio Otomano. Los sultanes seleccionaron solo a los niños que cumplían con criterios estrictos y finalmente algunos padres realmente buscaron que sus hijos fueran aceptados en este cuerpo. Cada vez que el sultán quería aumentar sus tropas de genízaros, iba a uno de sus territorios como Grecia, Austria, Albania o Serbia para llevarse niños de entre 8 y 18 años de familias cristianas. Para calificar, un niño tenía que ser fuerte, su actitud también era importante, no podía actuar malcriado. No se aceptaban huérfanos o hijos únicos, ni niños que hablaran turco. Una vez que se elegía al niño, se lo transportaba a Estambul para recibir entrenamiento. Se le enseñaba turco y dependiendo de qué tan bien les fuera en su entrenamiento de educación, podrían ponerse en diferentes caminos. Los aprendices que sobresalieron finalmente fueron alistados para servir en el palacio del sultán como miembros del ejército permanente. Estos recibieron una amplia educación en matemáticas, teología, derecho, equitación y estrategia militar. Los otros fueron asignados para servir a los funcionarios del gobierno o trabajar duro en los campos mientras se asimilaban a la sociedad musulmana. Sin importar su puesto, seguían siendo esclavos del sultán y podían ser reclutados para el palacio en cualquier momento. No se sabe con certeza el número total de jóvenes cristianos secuestrados bajo el sistema Defçirme. Estimaciones modestas fijan el número en cientos de miles, pero algunos piensan que hasta 5 millones de niños fueron robados de familias cristianas y criados para convertirse en genízaros.